duele porque después hay que preparar, aquí la universidad está exigiendo un examen final que valga 30 puntos, ¿no? Y entonces el examen y el proyecto ahí están casi 60 puntos, ¿no? Es que lo que puedes acumular son 40, por orden de la universidad, ¿verdad? Pero entonces yo solo le estoy previendo de que después no anden en carrera y queriéndome entregar cualquier cosa o que el profesor no puede prolongar el tiempo. Yo le digo, lo siento, yo tengo que cumplir con mi tiempo con la universidad, ¿no? Desde el primer día de clase vengo insistiendo en este proyecto, esperando que no se volviera a dar lo que todo el tiempo se da, pues cuando están las clases normales, que entregan cualquier cosa en el proyecto, ¿no? 3, 4 páginas, eso es lo que pudimos hacer y que solo le estoy previendo porque he platicado con varios acerca del proyecto, ¿no? ¿Cómo van? Porque yo entiendo la situación, pero aquí no hay de otra, hermano. Yo no voy a inventar notas. Ustedes ya me conocen, hemos hablado muchas veces y han visto que he estado haciendo ejemplos con el EITA para que lo maneje. En otros cursos normales nunca he hablado del EITA, ¿no? El estudiante lo autoestudia. Usted ha tenido mucha ventaja porque he estado hablando acerca del EITA, ¿no? Cómo se maneja, cómo se introducen datos, cómo se sacan los diagramas, cómo se saca esta otra cosa, cómo se diseña y cómo... Les he hablado muchas cosas, ¿no? Yo creo que no deberían desperdiciar la oportunidad porque realmente he estado eh, poniéndolo como al nivel, ¿no? Porque si acaso nunca he usado el ITAP, yo he dado varias clases, ¿no? Ustedes revisan los videos y van a ver que he impartido varias clases. La otra vez estuve tocando el tema de los entrepisos, de las láminas troqueladas, de esto, el otro, y comencé a hablar un montón de cosas, ¿no? Pero el esfuerzo no lo puedo hacer solo, yo. ¿Sí? Si usted no hace esfuerzo y no aprendió nada, yo lo siento por ustedes, ¿verdad? Yo estoy hablando en general con todo, ya no solo con Mohamed, sino que con todo. Porque así está la situación, ¿no? Entonces yo voy a dar inicio a esta clase porque ya van 8 minutos después de la hora pactada, o de la invitación, ya va corriendo el tiempo en el Zoom, ¿no? Aquí hay unos problemas que quiero platicar con ustedes. Estos problemas están en los ejercicios de la ISC, que usted lo sabe. ¿Cuál es el documento? Yo lo he tratado de sacar el documento. Oh, no, está grabando. Está grabando. Ustedes miran la pantalla mía ahorita. Miran mi Sí, pantalla. maestro. Sí. Miran el ejemplo, ¿no? Ese ejemplo está en el ISC. Por eso le estoy diciendo, no. Usted tiene que ir a la ISC a tomar sus apuntes también, porque yo no quisiera que pasara como un estudiante que tenía en un curso que estaba dando virtual, ¿no? En otra universidad. ¿Y qué creen que hizo? Vino el examen final y me manda a escribir después del examen que no pude hacer el examen, profesor. ¿Y por qué? Le digo, es que no había luz, se me apagó la computadora, no sé qué es lo que me quiso dar a entender y que acaso el examen lo iba a hacer con computadora. Esa fue su explicación y yo no le respondí nada, no, sencillamente. Ah, entonces, entonces imagínese a la hora de un examen que usted esté buscando en qué video es que sale tal cosa, en qué pedazo del video, son 40 minutos y comenzar a deslizar hacer correr el video hasta llegar al punto donde yo quiero. No hizo ningún apunte, te digo yo, como en las clases presenciales. Aquí es importante que usted agarre su cuaderno y haga sus apuntes, sus resúmenes, porque es más fácil buscar así cuando quiera alguna información de algo, de algún tema, en mi apunte lo puedo ver, ¿no? Pero si no hago nada y yo solo es que estoy confiando en los videos. Sí, hombre, en los videos, pues, pero si no le está dando importancia a la asignatura, ¿no? ¿Entiende? Yo sé que en los videos puede ser que esté claro la explicación. Puede ser, ¿verdad? Porque aquí interactúo con usted, usted me pregunta, me dice, no entiendo tal parte, y le comienzo a explicar si acaso alguien se trabó, ¿no? ¿Entiende? Y lo hago participar casi a todos, les pregunto. Usted no pregunte ahorita, le dije a alguien un día, deje que los otros quieran y lo llamo por nombre, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de que dice de que
no sé si se acuerdan de este tema de este tema que estamos intentando ahorita. ¿Qué significa sleep? ¿Qué fue lo que dijimos que significaba? Ajá. ¿Qué significaba sleep? Deslizamiento. Deslizamiento. Pregunto, ¿no? Deslizamiento crítico. Y está hablando de conexiones con, con agujeros que son cortos, ¿no? De ranura corta. Pues acuérdense que hay de ranura largas y de ranura corta, ¿no? Entonces la conexión es crítica, ¿no? Deslizamiento crítico. Debe ser diseñada para prevenir deslizamiento y para aplicar los estados, límites de conexiones tipo aplastamiento. No es lo que dice más o menos el enunciado, ¿no? Se da, dice la referencia J4A1, de la figura J4A1, que es esta figura que he puesto aquí. Recorté del documento para no estar abriendo varios documentos y aprovechar el tiempo. Y selecciona el número de tornillos que se requieren para soportar la carga mostrada. Cuando las placas de conexión tienen de ranuras cortas en la dirección transversal. Sí, no sé si se fijan, y esa indicación es importante que la reconozcan, porque ellos lo que están diciendo es que la ranura está así, ¿no? No sé si lo miran, ¿no? La ranura está, ahí no lo pude ver porque lo dibujé mal, lo que quería explicar, ¿verdad? Lo voy a borrar para ver de qué manera lo acondiciono mejor, ¿no? Lo que quiero explicar, ¿verdad? No sé si explicarlo con esta opción. Así, ¿no? No sé si se fijan que ayer lo estaba hablando también en una clase ayer. La último día, pues, de clase, ¿no? La semana pasada, el sábado. Esos son dos agujeros de ranura corta, por ejemplo. Uno que está paralelo, ¿no? El que puse abajo está paralelo a la fuerza, ¿no? La ranura. Y el que está arriba, este está perpendicular. La ranura está perpendicular a la fuerza, ¿no? ¿Y qué me está diciendo el problema? Que le seleccione el número de tornillos, ¿no? Estos tornillos que se miran ahí. Y dice que la ranura corta es transversal a la carga, ¿no? Transversal es perpendicular esto, o sea que las ranuras, no sé si por el dibujo no se logra apreciar bien, pero eso es lo que están diciendo, que las ranuras son de este tipo, ¿no? Todas las ranuras son de este tipo, ¿no? ¿Sí? Transversal, ¿no? No son paralelas, pues las ranuras, ¿no? De eso quiero que estén claros, ¿eh? Yo le hago una pregunta, ¿no? Esa conexión que está ahí, ¿dónde la puedo encontrar? En un problema práctico en la vida real. ¿Dónde puede estar esa conexión? ¿Aló? ¿Lo escucho o no? ¿Dónde puede estar esa conexión? Escucho opiniones. Podría ser un empalme, profesor. Podría ser un empalme, ¿no? Antes que continúe, yo miro que Kelly Sí. mucha inasistencia tiene, ¿no? Aquí hay varias clases donde no aparece del todo, ¿no? Kelly Game, ¿no? Porque aquí yo voy tomando la asistencia, la universidad me está exigiendo que haga un reporte de eso, ¿no? Y que el 20% de inasistencia no hay nada que hacer, ¿no? Entonces yo digo, esto puede ser un empalme, exactamente, puede ser un empalme. Entonces, ellos quieren saber si cuántos tornillos necesito para poder transferir esta carga PD y PL, ¿no? Yo ya sé que mi PU, perdón, mi PU es igual ya lo sé, a 1.2 por 17 más 1.6 multiplicado por 51, ¿no?
Esa es la carga que debo transferir, ¿no? De esta placa a la otra placa, ¿no? Por medio de esa placa de conexión, ¿no? Ok, yo ya sé. Aquí vuelve a insistir que los miembros tienen agujeros estándar, ¿no? Entonces, el perno se nos está proponiendo que usemos un perno de 6/8 de pulgada, ¿no? 3/4 de pulgada. 3/4 son, sí, son 6/8, ¿no? Y que sean del grupo A, un deslizamiento crítico clase A, ¿no? Eso es lo que nos están proponiendo, ¿no? Es seleccionar la Una cantidad de pregunta, pernos. profesor. Ajá. ¿No? PU 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. En la carga muerta tiene 1.29. Ah, sí, es un error, sí, pero sí, es 1.2. Es 1.2, ahí se me fue el 1.29, pero es 1.2, ustedes lo saben ese. Entonces yo quisiera que veamos este problema, ¿no? Deslizamiento crítico, entonces voy a buscar la fórmula para deslizamiento crítico. Miren, aquí hay una cosa que dicen HF en esta ecuación que está aquí, ¿no? HF dice que no, cuando uno no provee como placas de relleno, ¿no? No sé si miran, yo traje esta figura del comentario del 360, ¿no? Miren esta figura que voy a iluminar, ¿no? ¿Lo ven? No sé si se fijan que la parte derecha, la figura calza bien con el patín de la viga, ¿no? Pero en la parte izquierda hay una endija, ¿no? Entonces le metieron una placa de relleno, ¿lo ven? ¿Lo miran la placa de relleno o no la ven? Sí, sí la vemos. Ok, Hay dos ahí, placas de relleno, de hecho, ahí profesor, se arriba mira y la abajo. placa de relleno, ¿no? Es como que, como que el perfil que está a la izquierda es un poquito más pequeño, ¿no? A eso se refieren con el H, ¿no? HF, que es una placa de relleno. Si ustedes se fijan en esta, aquí hay múltiples placas de relleno, ¿no? ¿Lo ven? Hay varias placas, ¿no? Aquí al lado izquierdo solo hay una. Aquí al lado derecho hay varias placas de relleno. Entonces se refiere a eso cuando ellos están hablando de placas, ¿no? De placas de relleno. Pues esa aclaración quería hacer para que lo tuvieras claro, porque en el problema tal vez no lo ilustran, pero yo te ilustré con ese. Entonces, el problema es simple porque hay que buscar la fórmula, me dice. Yo iría al 360. Yo iría Profesor, al 360. Yo voy a traer del 360 esta documentación. Yo lo maestro, recorté. Ajá. eso de empalme que usted mostró, los de arriba que mostró las placas, ¿Cómo lo de arriba? ¿Ah? eso, la figura que acaba de mostrar, de las Ajá. placas, ¿Qué tiene? eso empalme, esas uniones, esos empalmes, esas transmiten momentos entre sí, ¿verdad? Transmiten momento. ¿Cuál? Este es empalme, que este dibujo que están aquí. No sé a cuál figura te estás refiriendo, ¿no? A esa que tiene sombreada ahí, porque parece que son dos perfiles W y en medio también hay un perfil W, parece, son ideas mías, o solo son, No, hay como un espaciamiento entre ellos. ya. Hay un espaciamiento entre los perfiles, pero aquí, entonces aquí hay una fuerza axial de compresión. Eso es lo que sí hay que transferir. Vamos en el orden primero de que hay que agarrar experiencia de que como cuando hay axial y vamos a viendo después los otros problemas que puedan aparecer, ¿no? Entonces yo digo, yo me traje me fui a hacer el recorte de la fórmula de la especificación 360 y lo pegué aquí, ¿no? Aquí fui a buscar al 360, a documentarme y decir, deslizamiento crítico con tornillo de alta resistencia. La fórmula es RN mu du HF T sub B NS, ¿no? Que es la fórmula que ellos están poniendo aquí, ¿no? Para encontrar RN, la resistencia nominal, ¿no? Eso se refiere a un tornillo, ¿no? No sé si fijan después que dicen por un tornillo, ¿no? Porque aquí hay que leerlo si lo leen aquí, ustedes, aquí donde está iluminado, ¿no? Al lado derecho, aquí donde estoy con el mouse, ¿no? Con el puntero, ¿no? Aquí dice disponible para un tornillo simple, ¿no? Para un tornillo nada más. Esa fórmula RN es para un tornillo, por eso ellos ponen aquí
el RN, la solución que dio 19 aquí por tornillo, por un tornillo, ¿no? ¿Entiendes? Claro, ese es por un tornillo, te digo yo, pero entonces la fórmula es fácil aplicarla. Y ahora te digo, si este es lo que resiste un tornillo de esa especificación que nos dieron, 19, y hay que transferir 102 fuerzas. Suponete que así a grosso modo sean 20 la resistencia y hay que transferir 102. Yo diría, es que necesitas poner 5 tornillos. Haciendo una regla de 3, ¿no? Pero aquí hay 6, es que no puedes poner 5 porque sería una impar. ¿Cómo lo vas a colocar? Necesito 2, 2 y después no puedo poner 2, 2, 1 abajo, 5. No, tiene que ser par. Sí, pero no, el problema me dice que es con 5. Así, hombre, no te cerré. 6 pone, porque tiene que ser simétrico. 6 a cada lado, ¿no? Salieron 6. 6 a cada lado, pone. No es que solo a un lado, a cada lado. Entonces viene el uso de la fórmula. La fórmula me dice está simple, ¿no? Porque yo te digo, aquí mira, ¿de dónde sacaron ellos phi igual 1? Es que aquí lo dice. Aquí lo dice. Aquí lo que copié o recorté de la 360, de la especificación, aquí dice para tamaño estándar y agujeros de ranura corta, perpendiculares a la dirección de la carga, perpendiculares a la dirección de la carga, phi vale 1, ¿no? Aquí dice para sobre tamaño y agujeros de ranura corta, pero paralela a la dirección de la carga, vale phi 0.85. Pero este caso nos dijeron que las ranuras estaban perpendiculares a la carga, o sea, transversal, pues. Entonces yo hace phi vale 1, yo estoy viendo del 360, la especificación aquí, solo estoy sacando los datos. Phi vale 1, omega, eso es para el ASDS, no me interesa. Mu, ¿de dónde sacó mu? Me dice. Voy a ver aquí dónde sacó mu. Entonces yo digo, es que mu, yo recorté más cosas del 360 y me lo voy a traer para acá para revisarlo. Entonces te digo, mu, a ver mu, aquí está, me dicen. Aquí miro qué es lo que en el 360, mu aquí está para clase A, superficies clase A, mu vale 0.30. Para clase B, mu vale 0.50, ¿no? Estoy en clase A, dice el problema del enunciado, ¿no? Estaba en clase A. Solo déjenme un chance que quiero ver lo de la asistencia, ¿no? Ok. Porque yo tengo que enviar un reporte todos los lunes a la universidad con esta asistencia y otras cosas pues que nos piden, ¿verdad? Evidencia de que impartí la clase, evidencia que dejé tarea, evidencia que hice examen, evidencia de un montón de cosas que nos piden, ¿verdad? Pero entonces tengo que respaldarme porque si no van a creer que no estoy impartiendo clases. Yo no he dejado de impartir clases desde que solo aquellas 2 semanas que se perdieron, ¿verdad? Pero que ahí la hemos ido recuperando poco a poco. Miren, mu 0.30, ¿no? Entonces ya te enseñé dónde estaba, del 360. Lo que está a la derecha, lo que puse a la derecha aquí donde estoy con el puntero es del 360, ¿no? Usted se tiene que apoyar en el 360 para ver de dónde salieron todos esos datos. D sub U, 1.13, aquí está, donde D sub U es 1.13, un factor que significa tal y tal y tal cosa, cuando se está pretensionando, ¿no? Ahora, HF, que es las placas de relleno, el problema dice que no tiene placas de relleno, ¿no? Por ahí lo decía en un lado, ¿no? No sé si lo miran, si me ayudan a encontrarlo donde es que dice que... No me acuerdo dónde, aquí dice, ¿eh? No se provee placa de relleno, lo ven aquí, donde estoy con el puntero. No filler are provided. No se proveen placas de relleno, no hay. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el 360? Que cuando, aquí, ¿qué es lo que dice? Que cuando no se provee placas de relleno HF vale 1, ¿no? Y aquí está, ¿no? Aquí está en el 360, aquí al lado derecho, ¿no? 2 o más placas de relleno, ¿no? Una, y ahí ponen HF vale 1, ¿no? T sub B, dice, ¿de dónde saco T sub B? La ecuación es fácil, mu de sub U HF, T sub B y NS, ¿no? ¿De dónde saco T sub B? Me dice, sale de la ecuación de la tabla J31, ¿no?
para grupo A, entonces busco la tabla J31. Aquí está la tabla J31. ¿Sí? El tornillo es 3/4 de pulgada, ¿lo ven aquí? El tornillo es 3/4 de pulgada. ¿Lo ven? Este tornillo, ¿no? Ese que estoy, por abajo de él estoy escribiendo, ¿no? J es 3/4 de pulgada, me dice. Eso es lo que me dijo el problema, me dice. Ok. Entonces, J es 3/4 de pulgada. Y para grupo A, en el grupo A dice que aquí están los tornillos A325, que no son los especiales, ¿verdad? Y para el grupo B están los, por ejemplo, los A490, que ya son especiales tal vez, pero no importa si son especiales. Que en el grupo A es A325, en el grupo B es A490, en el grupo C te dicen cuál es la característica del tornillo, ¿no? Ah, ok, me dice. Entonces, como estoy en clase A, en grupo A, me dice, ¿cuánto es la fuerza de pretensión en KIP? ¿Cuál es la fuerza de pretensión en KIP para el tornillo 3/4 de pulgada? Leyendo aquí, ¿cuánto es? 28. 28, ¿qué dice aquí? ¿Lo ven? 28 KIP. Ok. Ya sé, me dice, ya sé de dónde van a sacar ese valor, ¿no? 28 KIP. Entonces, regreso al problema. Miro lo que se tiene. 28 KIP, correcto. La tabla J31, grupo A, dice, porque el problema decía que era del grupo A, ¿no? Aquí lo dice, grupo A, aquí en esta parte del talle de la conexión. Entonces, NS es 2, dice. 2 números son los cortes, ¿no? Es decir, porque si usted se fija, ¿cómo supieron ellos el NS? El número de placas, el número de cortantes, planos de deslizamiento, pues. Claro, te digo yo, ¿qué usted se imagina? Que esta placa está a este lado del alma de las dos vigas, ¿no? De los dos elementos, pues, los dos perfiles. Y usted cree que al otro lado, por el otro lado, por atrás, no va a haber otra placa igualita a esa. Claro, me dice, entonces los tornillos, ¿en qué van a estar? Van a estar en cortantes dobles. Entonces hay dos planos de deslizamiento, ¿no? NS es el número de planos de deslizamiento, ¿no? No sé si por aquí lo puedo ver, si hay alguna, la definición del NS, ¿no? Si lo puse, no lo puse. Creo que no lo puse, ¿verdad? Aquí está, ¿no? NS es el número de planos de deslizamiento, ¿no? Entonces ahí están colocando dos. Entonces ahora viene y sustituye la ecuación, me dice. Aquí está yo le sustituí aquí, ¿no? Punto 30, verificando si también por 1.13, que ha habido donde salió. Por 1, que es el HF. Por 28, que es lo que sacamos en la tabla J31. Y por dos planos de deslizamiento se da 18.984 kit por tornillo, ¿no? ¿Sí? 19 kit por tornillo, ¿no? Esa es la resistencia a deslizamiento disponible es, entonces escriben aquí, ¿no? ¿Por qué phi es 1? Es que ya lo vimos, que phi era 1, ¿no? Cuando el tornillo tiene un agujero o cuando el agujero es corto, ranura corta y transversal a la fuerza, ¿no? Entonces phi vale 1, me dice. Entonces yo agarro phi RN para sacar la resistencia de diseño. Phi RN es 1 por 19, 19 kit por tornillo. Esa es la resistencia de diseño. Ahora, ¿cuál es la cantidad de tornillo? ¿Cuál es la cantidad de tornillo? Dice. Bueno, aquí lo pusieron como fórmula, pero usted puede hacer una regla de 3. ¿Cómo? Me dice. Claro, porque yo puedo decir 19 kip. Perdón, 19 kip. Es la capacidad de un tornillo. Es la capacidad de un tornillo. Digo yo, ¿no? Ahí tengo un error, pues, pero no le pongan, no le paren. ¿No? Ajá. Y usted necesita 102, entonces yo pongo aquí 102 kip. ¿Cuánto tornillo requiero aquí? Aquí va a ir el X. A una regla de 3. ¿Qué hago? X. Yo digo, X a qué va a ser igual. Perdón, X a qué va a ser igual. Bueno, me dice 102 multiplicado por 1 dividido entre 19 y le pongo igual. Esos 5.368 tornillos son los que requiero. Es que aquí pusieron una fórmula, entonces la fórmula no la entiendo. La fórmula dice lo mismo. La fórmula es lo mismo. Aquí no está 5.37, aquí está 5.37. Entonces te lo estoy explicando aquí al lado para que no lo hagas mecánicamente, que es que es una fórmula que dice NB y no me acuerdo qué más. No, hombre, ¿por qué no hiciste una regla de 3? Se estaba fácil, pues. Entonces dice
537 tornillos son los que se requieren para trasladar esa fuerza axial de un lado a otro, a la otra placa, ¿no? Use 6 tornillos. ¿Me entiendes? Use 6 tornillos. Imagínense que el resultado de eso hubieran sido 4.95 tornillos. Entonces voy a usar 5 tornillos. ¿Y cómo lo vas a destruir esos 5 tornillos? Te digo yo. Pongo 2 arriba, 2 en medio y 1 abajo. No, hombre, tiene que quedar simétrico. 6 decían, aunque gastes un poquito más, un tornillo más, gastemos pues a cada lado, ¿no? Eso es todo. Pregunta, ¿entendió el problema? Yo te lo expliqué y recorté las especificaciones a un lado y fui explicando lo que ellos iban haciendo, ¿no? Ajá. Abran el micrófono, ¿le entendieron? Kelly Game le entendió. Kelly, Sí, ¿entendió el problema? ¿Está claro sí, cómo brother. calcular la cantidad de tornillos? Ah, no quiero que memorice la ecuación, sino que por regla de 3, te digo yo. Si usted tiene aquí la capacidad, que son 19 kits por tornillo, y aquí tiene la resistencia ya en diseño, 19 kits por tornillo, entonces usted plantea una regla de 3, 19 es la capacidad de un tornillo. 102 kits, que es el PU, ¿cuántos tornillos requiero? Entonces hago la regla de 3 y eso te va a dar esa ecuación que ellos pusieron, pues para no ser tan mecánico, como robot. Hay una ecuación, pero no me acuerdo cuál es la ecuación y que no planteé la regla de 3. Ese es todo lo que tiene. Fíjese una cosa, ¿no? Porque aquí, ahí termina el problema para ellos, pero ponen una nota que dice, para completar la verificación de esta conexión, hay que chequear el estado límite de cortante del tornillo, aplastamiento, desgarramiento, fluencia de tensión, ruptura de tensión, bloque de cortante. Todo eso debe ser chequeado. Aquí ellos no lo están haciendo porque ya muchas de esas cosas le hicimos en el ejemplo pasado, ¿no? Y porque te dicen que yo asumo que entendiste los otros y que, ¿qué te dije en la clase pasada? Que buscara cómo entender lo del bloque cortante, ¿no? Ay, hay que aplicar todo el resto de cosas. Ese problema aquí está incompleto. Ellos solo te están explicando lo del cálculo del deslizamiento crítico, pues con la fórmula esa y la cantidad de tornillos. Pero, ¿y esta placa? Yo les pregunto, ¿y esta placa? No debería usted chequear, por ejemplo, no debería chequear en esta placa cuál es la capacidad y en tensión en los dos estados, en ruptura y en influencia. No debería chequear eso, le digo. ¿Cómo no? Me dice. Ah, bueno. Y los cortantes y los tornillos que están en doble cortante, usted no lo debería chequear, que lo hicimos en el problema pasado. ¿Cómo no? Bueno, dice el documento, ¿no? Para completar este problema, dice, usted tiene que hacer el cálculo del resto de cosas, que está aquí en la nota, aquí abajo, ¿ah? ¿Lo ves? ¿Lo está viendo? Aquí abajo, nota, dice. Para completar la verificación de esta conexión debe chequear el estado límite cortante del tornillo, el aplastamiento del tornillo, todo eso ya lo estudiamos. El desgarramiento del tornillo, la fluencia de tensión, la ruptura de tensión, el bloque cortante, todo eso hace falta chequear. Claro, en el libro, no, es que después vas a alegar. Después hay alumnos que alegan y dicen, es que solo eso hacían en el ejemplo, yo solo hice eso. Ahí está incompleta el chequeo de la conexión, ¿no? Y solo hicieron la parte de que correspondía al deslizamiento crítico. Vuelvo a insistir, aquí hay otro problema, ¿no? Entonces, este problema es de deslizamiento crítico también. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el otro? ¿Qué aprecia aquí en la conexión? ¿Qué se aprecia? ¿Qué aprecia en la conexión? Jason Morales, ¿qué usted aprecia en la conexión? ¿Aló? Jason. ¿Aló? Aaron, Vilche, ¿qué aprecia? No hay deslizar, no hay placas placas de relleno, no hay. No, ¿Será eso? en el problema tampoco anterior había. No sé si miran que aquí las dos placas no llegan a tener contacto, ¿no? Los dos perfiles, pues hay una endija entre ellas, ¿no? Que esa fue la pregunta que me hicieron hace ratito cuando yo mostré aquel detalle de donde estaban las placas de relleno. No es que a tope, que las pega, no, dejarle un espacio.
No hay problema. Ahí miran una endija. Yo miro una endija aquí, ¿no? Pero no es esa la diferencia. Jason Morales. ¿Qué diferencia mira entre este problema y el otro? Porque aquí abajo yo digo que 3/4 del diámetro del tornillo del grupo A, clase A, el deslizamiento crítico. Las mismas cargas. El miembro tiene agujero estándar, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que ustedes miran? Jason Quiroz. Mohamed Pacheco, ¿no? La dirección de la ranura. Ah, la dirección Sí, de la el ranura. sentido de la ranura. Ahora la ranura está paralela a la fuerza, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Y cómo, y qué hace cambiar eso? Bueno, revisemos las documentaciones, ¿no? Revisemos las documentaciones, porque aquí, si me vengo a este lado, aquí en el inciso B dice para agujeros sobre tamaños, ¿no? Y agujeros de ranura corta paralelo a la dirección de la fuerza. Ya aquí el phi vale 0.85, ¿no? Porque agrandado no es el agujero, es estándar. Pero dice que es aplica para agrandado y para ranuras cortas, ¿no? Pero paralela a la fuerza, ¿no? Ah, ya el phi cambió, me dice. El phi cambia. Ya detecté una, dice. Y aquí dice, por ejemplo, dice phi 0.70. ¿De dónde sacaron 0.70? ¿De dónde sacaron 0.70 ellos? De aquí, ¿no? Porque dice, es que no es de ranura corta, entonces me voy a fijar en la indicación de qué es lo que dice. Si la ranura es corta o la ranura es larga, ¿no? Aquí, mire aquí, ¿qué es lo que dice aquí abajo? Que los agujeros son de ranura larga, ¿no? No son de ranura corta. Yo estaba pensando, no había leído bien, que es que el anterior decía que la ranura era corto, aquí pueden ver, ¿verdad? Ranura corta, agujero de ranura corta, pero ahora están hablando de agujeros de ranura larga, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto vale el phi? Es que yo estaba leyendo aquí en el B, ¿no? Que eran ranuras cortas, pero es ranura larga, 0.70 el phi, eso es todo. Eso no tiene ningún problema. El DU sigue siendo 1.13 y el T sub B sale de la tabla y va a ser el mismo valor porque yo creo que no hubo ningún cambio, ¿no? Yo miro el problema, 28. No hay placas de relleno, 1, D1, 13, phi es 0.30 porque es la misma clase. ¿Qué cambió el 0.70? Los planos de deslizamiento son 2. Y vuelvo a calcular la ecuación. 0.30 por 1.13 por 1. La misma ecuación que calculamos en el problema pasado, ¿no? Esta ecuación que está aquí. Me voy a llevar todo esto para allá. Voy a llevar todo esto para allá. Y le digo, copiame eso para el otro problema. Y lo pongo aquí, ¿no? Al lado. Dale, revisemos el problema. Entonces ahora me dice, calculemos 0.30 por 1.13, 0.30 por 1.13 por 1 por 28 por 2, es lo mismo, 18.94. 19, pues puso el redondeado, ¿verdad? Ajá. Pero ahora aquí, cuando viene al phi RN, ya el phi RN es 0.70, ¿no? O sea que ahora es phi RN, fíjese en phi R sub N, eso igual 0.7 multiplicado por 19, porque que ellos lo redondearon a 19, ¿no? Eso es 13.3. 13.3 aquí por tornillo. Ahora vengo aquí, en vez de 19, ahora es 13.3. Cambio eso. Y le digo, haga una regla de 3. ¿Cuánto le da? Es que aquí tengo que modificar aquí porque no lo puse como para que automáticamente lo hiciera, ¿no? 7.67. Ahora demanda más tornillo, me dice, para la misma carga. Y la ranura, entonces, cuando es ranura larga, como que tiene menos capacidad, ¿no? Porque sí, tiene menos capacidad, fue 13.3, el otro fue 19, ¿no? Perdió 6 kips de capacidad, ¿no? El tornillo, ¿no? Ahora necesita 7.6 tornillos, 8 tornillos, ¿no? Ahí están, 8 tornillos. Problema simple, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Estos problemas tan fáciles, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta, ¿no? Sobre el tema, ¿verdad? No me saquen del tema que me preguntan de soldadura y entonces me metiste en otra cosa. Sobre este tema, ahí va a llegar el momento en soldadura. Y ahí van a hacer las preguntas sobre soldadura, ¿no? Sobre el tema ahorita deslizamiento crítico. Vuelven a decir nota, para completar la verificación de esta conexión hay que chequear el estado límite de corte de los tornillos, aplastamiento, desgarramiento,
la afluencia de las placas en tensión, la ruptura de tensión y la ruptura del bloque cortante, ¿no? Con eso se completa el problema. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Los escucho, solo quedan 2 minutos y ahí después se vuelven a conectar, ¿no? Vamos a ver otro problema de conexión. Ahí poco a poco vamos a llegar y vamos a ver que ya en las próximas clases estaremos llegando a cuando tengamos que conectar una viga con otra viga, ¿no? Ya del proyecto, ¿no? Para que usted vaya elaborando su hoja en Excel o en lo que quiera y preparado para la parte final de conexiones del proyecto, ¿no? No sé si quieren hacer algún comentario. Sí, me queda la duda de qué nos va a determinar. ¿Con quién hablo? Espérame, ¿con quién hablo? Mohamed. Ajá. Me queda la duda, ¿qué nos va a determinar el sentido de la ranura? Usted es el diseñador. En la práctica, usted es el diseñador y usted va a elegir en qué posición va a poner la ranura, ¿no? Yo, por ejemplo, te digo, si vos tuvieras que hacer esta conexión, este empalme, ¿qué harías? ¿Cómo pusieras la ranura? Pues yo la dejaría como estaba en el ejemplo anterior. O sea, de ranura corta. Sí, ¿Por qué? porque ocupamos menor cantidad de tornillos, hacemos menor perforación, la platina va a ser diferente, o sea, las dimensiones. En conclusión, es más económico, ¿no? Sí, Porque aquí en un problema, si no me lo dice el problema, tengo que asumir yo. Pero yo digo, aquí lo está diciendo porque a veces así en el dibujo, ¿cómo yo distingo qué ranura corta y ranura larga? Está como medio fregado, ¿verdad? Pues tiene que decirlo el problema, ¿no? Pero en la práctica, usted es el diseñador. Entonces en la práctica usted sabe qué conviene, si conviene esto. Los dos funcionan. Nada más que el ranura larga es más caro, ¿no? ¿Sí? Porque hay que poner 8 tornillos. Y aquí este no es el detalle, entonces, porque aquí hay 6 tornillos, ¿no? Este detalle de 6 tornillos es el mismo que está aquí, 6 tornillos. No, aquí no está bien el detalle, son 8 tornillos, hay que agregar 2 tornillos más. Y eso, al agregar 2 tornillos más, también incrementa la dimensión de la placa, ¿no? De conexión, ¿sí o no? sí. Porque hay otra